Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a dar una explicación genérica del fenómeno denominado efecto Doppler. Es un fenómeno físico que ocurre tanto en ondas sonoras como en ondas lumínicas, es decir, afecta tanto el sonido como a la luz. Vamos a utilizar para esta explicación una simulación de manejo gratuito que se pueden encontrar en la página señalada. Está siendo usada para efectos educativos. En la simulación vamos a considerar el punto negro como la fuente y el punto rojo como el observador. Vamos a interpretar observador como el receptor del sonido y la fuente el emisor. Vamos a llamarlo observador independiente de que el fenómeno se cumpla cuando se escucha. Es una interpretación física que tiene para todo sensor o sistema que dé cuenta de la existencia de un fenómeno físico. Entonces acá tenemos el observador. Vamos entonces a tener aquí varias opciones de movimientos relativos o posiciones relativas entre fuente y observador. Tenemos una primera y es donde tanto observador como fuente están en reposo, es decir, la velocidad es 0 para la fuente y la velocidad es 0 para el observador. Las circunferencias concéntricas que están viendo en esta simulación están representando frentes de onda. Observemos que en condiciones ideales el aire, que es el medio mecánico en el cual está propagándose la onda sonido, entonces esta onda mecánica no va a presentar alteraciones, quiere decir que va a recorrer iguales distancias en iguales unidades de tiempo, quiere decir que va a tener una velocidad constante. La distancia entre frente de onda consecutivo va a ser siempre constante y va a ser equivalente a un lambda, es decir, a una longitud de onda. Quiere decir que la distancia entre cada una de estas circunferencias concéntricas para este sonido en particular va a tener una longitud de onda lambda. Entonces, como no hay un movimiento relativo ni de la fuente ni del observador, la frecuencia emitida por la fuente va a ser exactamente la frecuencia percibida por el observador, ¿sí? Que es lo que tenemos en esta simulación. Ahora, vamos a mirar otra situación. En esta, la fuente se encuentra en reposo, pero el observador se acerca hacia ella. Conforme el observador se acerca hacia esa fuente, se va a ir aproximando cada vez más a los diferentes frentes de onda. Quiere decir que hay más frentes de onda que van a estar siendo recibidos por el observador, ¿sí? Por el receptor del sonido, de forma más reiterativa, o sea, la frecuencia va a aumentar en la que estos frentes de onda van a llegar hasta los oídos de ese observador o hasta ese receptor si fuera un sensor. Quiere decir que la frecuencia, conforme se acerca el observador hacia la fuente, va a ir aumentando, porque conforme se acerca, mayor número de frentes de onda va a llegar con mayor número de veces hacia el observador, lo que va a aumentar la frecuencia percibida por el observador. Ahora, cuando está justo en la fuente va a ser el mayor registro y conforme se aleja, los frentes de onda, conforme el observador se aleja de la fuente, los frentes de onda emitidos por la fuente sonora van a tardar más en llegar a ese receptor, en ser percibidos por ese observador. Por tanto, conforme el observador se aleja, lo que va a ocurrir es que la frecuencia percibida va a disminuir respecto a la frecuencia real de la fuente sonora. Tenemos otra posibilidad y es que el observador se encuentre en reposo y la fuente sonora sea la que se mueva. En este caso ocurre algo muy similar a lo que ocurría cuando el observador se acercaba hacia la fuente en reposo, pues si aquí miramos la fuente se está acercando hacia el observador, entonces va a aumentar la cantidad de frentes de onda que es percibida por el observador. Por tanto, la frecuencia que registra el observador va a ser cada vez mayor que la fuente real, la frecuencia real de la fuente. Y conforme la fuente se aleja de él,
va a ocurrir algo análogo a lo que ocurría cuando el observador se alejaba de la fuente en reposo. Y es que los frentes de onda que llegan a ese receptor o a ese observador van a tardar aún más en llegar, por tanto la frecuencia percibida por el observador va a ser menor que la frecuencia real emitida por la fuente. Hay una cuarta situación, que es que ambos, tanto fuente como observador, se estén acercando o se estén alejando. Conforme se acerquen, claro, la distancia entre ellos disminuye, la cantidad de frentes de onda que es percibida por el observador aumenta, por tanto la frecuencia percibida por el observador va a ser mayor que la frecuencia emitida por la fuente o la frecuencia real. Y conforme cruzan y empiezan a alejarse, la frecuencia percibida por el observador va a ser menor que la frecuencia real emitida por la fuente, porque la cantidad de frentes de onda que llega al observador tardan más, ¿sí? Este tipo de fenómenos los podemos presenciar tranquilamente cuando nosotros vamos transitando una calle y escuchamos el sonido de una sirena. Conforme la ambulancia o la patrulla se acerca hacia nosotros, pues la frecuencia del sonido aumenta, y conforme se aleja la patrulla o la ambulancia, la frecuencia percibida por nosotros disminuye, aunque la frecuencia emitida por la sirena de la patrulla o la ambulancia siempre tiene un mismo valor para la fuente. Ahora, vamos a mirar aquí un cuadro resumen que nos va a permitir comprender las expresiones matemáticas para el manejo de situaciones que involucren efecto Doppler. Entonces, F0 va a ser la frecuencia percibida por el observador. La V es la velocidad de la onda, que en este caso estamos trabajando con ondas sonoras, y en condiciones ideales, es decir, en asuntos donde el aire permanece más o menos homogéneo y a temperaturas cercanas a 20 grados centígrados, vamos a considerar esa velocidad como 340 metros por segundo. V sub F va a ser la velocidad de la fuente. F sub F va a ser la frecuencia emitida por la fuente, y vamos a mirar cuatro posibilidades. Una primera es que el observador está en reposo y la fuente es quien se acerca. Entonces, la frecuencia percibida por el observador tiene que ser numéricamente mayor que la frecuencia emitida por la fuente. En ese sentido, tenemos aquí una expresión: la frecuencia percibida por el observador se puede cuantificar dividiendo la velocidad del sonido entre la diferencia de la velocidad del sonido y la velocidad de la fuente por la frecuencia real o frecuencia de la fuente. Matemáticamente, miren que el análisis físico que hicimos con la simulación corresponde, es idéntico. Miren, matemáticamente este cociente va a tener un numerador mayor que el denominador. Quiere decir que cuando hacemos esta división, la cantidad va a dar más grande, ¿sí? Al multiplicarla por la frecuencia de la fuente o la frecuencia real, va a aumentar un tanto esa frecuencia percibida. Entonces, mire que el desarrollo matemático corresponde al análisis físico. Hay una segunda situación, donde el observador está en reposo, pero la fuente se aleja de él. Como veíamos en la simulación, los frentes de onda tardan más en llegar hacia el observador, por tanto la frecuencia percibida por el observador debe ser menor. Matemáticamente, la frecuencia percibida por el observador o registrada por el observador va a ser igual a la velocidad del sonido dividido la velocidad más la velocidad de la fuente. Velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Matemáticamente este cociente va a dar menor de 1, porque el numerador es menor que el denominador, lo que va a hacer que al multiplicar por la frecuencia real o la frecuencia de la fuente, el valor que encontremos va a ser menor, es decir, la frecuencia percibida por el observador matemáticamente va a ser menor. ¿De qué dependen estos signos? Recuerden que la velocidad es una cantidad vectorial, entonces es susceptible a la dirección. Si tomamos al observador como sistema de referencia, la velocidad en la primera situación, la velocidad de la fuente en la primera situación se mueve hacia la izquierda. Si este es nuestro sistema de referencia, su velocidad negativa. Si miramos en esta situación y como punto de referencia al observador,
la velocidad de la fuente va hacia la derecha y es positiva. Hay otras dos situaciones. La situación 3, donde la señal se encuentra en reposo, pero es el observador quien se acerca hacia ella. En esta situación, el observador también debe percibir una frecuencia mayor a la frecuencia real. Matemáticamente, la frecuencia percibida va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad con la que se mueva el observador dividido la velocidad del sonido. Matemáticamente, este cociente va a ser mayor que 1. Al multiplicarlo por la frecuencia real, nos va a dar un valor numérico mayor que la frecuencia real. Entonces, mire que también coincide lo matemático con el análisis físico, ¿sí? De nuevo, la velocidad del observador sigue siendo una cantidad vectorial y es susceptible a la dirección, y observamos que estamos moviendo hacia la derecha, entonces es positiva. Una cuarta situación, la fuente está en reposo, pero el observador se aleja de ella. Entonces tenemos que matemáticamente la frecuencia percibida por el observador va a ser la velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido por la frecuencia de la fuente o la frecuencia real. Matemáticamente este cociente va a dar menor que 1. ¿Por qué? Porque este numerador es menor que el denominador y al multiplicarlo por este factor va a disminuir la frecuencia percibida. Entonces, mire que también corresponde el fenómeno físico con el análisis matemático. En términos generales, se podría usar esta expresión, frecuencia observada o frecuencia del observador, igual a la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente. Recuerden que los signos más y menos dependen del sistema de referencia y quién se esté moviendo respecto a quién, o si ambos se están moviendo. Recordemos que vamos a continuar con el manejo del sistema de referencia hacia la izquierda negativa, hacia la derecha positiva. Entonces, si aprendemos a manejar esta expresión genérica, no tenemos que preocuparnos por aprendernos estas 4 particularidades. Sin embargo, es importante que conozcamos cada una de ellas y mirar cómo se maneja. Entonces, espero muchachos que esta explicación genérica de efecto Doppler como un fenómeno ondulatorio haya sido útil para ustedes. Recuerden repasar y hacer los talleres propuestos.